les presento un tema importante del curso de álgebra llamado el logaritmo en los reales, que tiene muchas aplicaciones en la vida real, pero como operador matemático surge para resolver este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, 2 a la x igual a 8. Es muy sencillo conseguir el valor de x. De hecho, que el valor de x es igual a 3. Pero si tenemos esta ecuación 2 a la x igual a 5, no es muy sencillo ahora conseguir el valor de x. Nosotros tenemos la costumbre en resolver una ecuación despejando el x. La pregunta sería cómo despejamos el x aquí. Aquí juega un papel importante un nuevo operador matemático llamado el logaritmo, que lo vamos a representar de esta manera. En esta ecuación exponencial, la base 2 ahora va a ser la base en el logaritmo, que lo vamos a colocar aquí. En el logaritmo siempre tenemos que realizar esta operación. 2 elevado a un número, que vamos a colocarlo por aquí, y el resultado lo colocaremos por aquí. En esta ecuación exponencial, el 2 está elevado a la x. Ese x lo colocamos aquí, y el resultado 5 iría por aquí. Es decir, x es el logaritmo de 5 en base 2, así se lee. Pero en esta ecuación exponencial, el x es el exponente. Eso quiere decir que el logaritmo es un exponente al que debemos elevar una base para obtener un resultado, que en este caso es 5. Ahora veremos otros ejemplos. Tenemos el logaritmo de 8 en base 2. Siempre hacernos esta pregunta. 2 elevado a qué número resulta el valor 8. Ese valor es 3 y lo verificamos. 2 elevado al cubo por potenciación efectivamente es 8. Otro ejemplo. Tenemos el logaritmo de 81 en base 3. Nos hacemos la pregunta. 3 elevado a qué número resulta 81. Ese valor es 4 y lo verificamos. 3 elevado a la cuarta por potenciación sabemos que es 81. Otro ejemplo. Logaritmo de 1 sobre 125 en base 5. Siempre hacerse esta pregunta. 5 elevado a qué número resulta 1 sobre 125. Ese valor es menos 3 y lo verifico. 5 elevado a la menos 3 por potenciación se puede escribir así. 1 sobre 5 al cubo. Y esto es igual a 1 sobre 125. Logaritmo natural de 1, que también se lee logaritmo neperiano de 1, en honor a un matemático escocés llamado John Napier, que es el descubridor de este operador matemático. En la práctica, cuando veamos el logaritmo natural, significa que el logaritmo su base es el número de Euler, que es un número irracional que aproximadamente es 2,718281, 2,7. Siempre hacernos la pregunta, elevado a qué número resulta 1. Ese valor es 0 y lo verifico. Elevado a la 0 por definición es 1. Otro ejemplo, logaritmo de 1000. Como no aparece la base, significa que la base va a ser 10 y lo escribimos así. Y nos hacemos la pregunta, 10 elevado a qué número resulta 1000. Ese valor es 3 y lo verificamos efectivamente por potenciación. 10 al cubo es igual a 1000. Logaritmo de 2 en base 2. Nos hacemos la pregunta, 2 elevado a qué número resultará 2, el mismo. Ese valor ya es 1 y lo verificamos, ¿no? 2 a la 1 efectivamente es lo mismo, 2. En base a estos ejemplos definimos el logaritmo. Se define así. El logaritmo del número a en base b resulta un valor c. Siempre realizamos esta operación. B elevado a la c resulta el valor a y lo escribimos de esta manera. El logaritmo está bien definido o existe en los reales si verifica estas tres condiciones. Este número a siempre debe ser positivo. La base también debe ser positivo y además la base debe ser diferente de 1. Bajo esas condiciones existe el logaritmo. Si tenemos aquí el logaritmo de 25 en base menos 5, si nos hacemos la pregunta, menos 5, ¿a qué número resulta 25? Ese valor es 2 y es correcto, pero aquí no verifica la condición que estamos señalando en la definición.
porque aquí la base es menos 5. Significa que es negativo. Pero para que exista el logaritmo, la base siempre debe ser positivo. Por esa razón aquí diremos que no existe. Ahora veremos propiedades. Esta propiedad se le conoce como la identidad fundamental del logaritmo. B elevado al logaritmo de a en base b, la forma que tiene, todo esto se reduce al valor a. Lo podemos verificar de la siguiente manera. Si tenemos el logaritmo del número a en base b, sabemos que resulta un valor c. También sabemos que b elevado a la c va a resultar el valor a. Bien, voy a colocar aquí b y aquí el valor a. De acuerdo, pero c sabemos que su equivalente es el logaritmo de a en base b. Entonces, en vez de c, voy a reemplazar aquí su equivalente, que es el logaritmo de a en base b. Estamos viendo entonces que todo esto se va a reducir al valor a. De esa manera estamos verificando esa propiedad. Ahora veremos ejemplos. Tenemos 5 elevado al logaritmo de 8 en base 5. La forma que tiene nos indica que todo esto se reduce al valor 8. 7 elevado al logaritmo de 5 en base 7. Mira la forma que tiene, ¿no? Todo esto se va a reducir a 5. Tenemos 10 elevado al logaritmo de 11. Como no aparece la base, usted ya entiende que ahí la base es 10 y se escribe de esta manera. La forma que tiene nos indica que se reduce a 11. Tengo e elevado al logaritmo natural de pi. Esto se entiende que cuando veamos logaritmo natural, la base es e y se escribe así. La forma que tiene nos indica que se reduce al valor pi. Bien, si tenemos aquí 2 elevado a la x igual, por ejemplo, a 5, nosotros podemos calcular el valor de x y nos ayudamos de esta propiedad. Si observamos este ejemplo, el 5 se puede escribir en función del logaritmo. ¿De acuerdo? En realidad el 5 se puede escribir de muchas maneras, pero en esta ecuación tenemos como base el 2. Entonces, ese 5 se va a escribir así. 2 elevado al logaritmo de 5 en base 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si las bases son iguales, entonces los exponentes también deben ser iguales. X va a ser el logaritmo de 5 en base 2. De esta manera estamos resolviendo esta ecuación exponencial con la ayuda de esta propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora veremos otras propiedades. Tenemos el logaritmo de un producto en base b. Se puede escribir como una suma de logaritmos en la misma base. Ahora, también se puede interpretar de la siguiente manera. Si tenemos una suma de logaritmos, ¿qué vamos a hacer con estos números m y n? Lo tenemos que multiplicar. Otra propiedad. Tenemos el logaritmo de una división, m sobre n en base b. Se puede escribir como una diferencia de logaritmos en la misma base, pero también se puede interpretar así. Cuando tengamos una diferencia de logaritmos en la misma base, ¿qué vamos a hacer con estos números m y n? Lo tenemos que dividir. Veamos ahora ejemplos. Tenemos el logaritmo de 75 en base 5. Bien, aunque no lo vamos a calcular, ¿de acuerdo? Pero sí podemos expresarlo de una manera conveniente con la ayuda de las propiedades. El 75 se podría escribir como 25 por 3, entonces quedaría así. Sabemos que el logaritmo del producto se puede transformar en una suma de logaritmos. En este caso sería logaritmo de 25 en base 5 más el logaritmo de 3 en base 5. El logaritmo de 25 en base 5 sí es exacto. Nos hacemos la pregunta, 5 elevado a qué número resulta 25, y ese valor es 2. Entonces quedaría así, 2 más el logaritmo de 3 en base 5. Otro ejemplo, tenemos el logaritmo de 2. Como no aparece la base, entendemos que la base es 10. Cuando trabajemos con el logaritmo, se recomienda que trabajes en función de la base. Es decir, ese 2 se puede escribir como 10 quintos y quedaría así. Logaritmo de 10 quintos en base 10. Y sabemos por propiedad que el logaritmo de una división se puede transformar en una diferencia de logaritmos. Tendría así, logaritmo de 10 en base 10
menos el logaritmo de 5 en base 10. Y sabemos que el logaritmo de 10 en base 10 es 1. Otro ejemplo. Tenemos 1 más logaritmo de 5 en base 4. La pregunta sería, ¿se podrá sumar? Claro que sí. Sabemos por este ejemplo que el 1 se puede escribir de muchas maneras, pero trabajemos en función de la base. En este caso tenemos el logaritmo en base 4. Entonces, ese 1 lo podemos escribir así, como el logaritmo de 4 en base 4, más el logaritmo de 5 también en base 4. Y decíamos, cuando tenemos una suma de logaritmos en la misma base, ¿qué hacemos con estos números 4 y 5? Lo multiplicamos. Quedaría así, logaritmo de 20 en base 4. Bien, veremos otro ejemplo. Bueno, en este caso, otra propiedad. Esta propiedad nos indica lo siguiente. Logaritmo de a a la n en base b a la m. ¿Qué nos dice esta propiedad? Que este exponente del a, que es el n, puede salir fuera del logaritmo a multiplicarlo. Y este m puede salir también a dividirlo. Entonces saldría como n sobre m, multiplicado por el logaritmo de a en base b. Una consecuencia de esta propiedad es la siguiente. En realidad es un caso particular. Se le conoce como la regla del sombrero. ¿Qué dice esta propiedad? Que el exponente de la, que es el n, puede salir fuera del logaritmo a multiplicar. Así como sale, ¿ya? También puede volver o a subir y ser el papel, en este caso, de exponente de la. ¿De acuerdo? Se le conoce como la regla del sombrero. Otra consecuencia es la siguiente. Si tenemos el logaritmo de a en base b, se puede hacer lo siguiente. Si al a le elevamos al cuadrado, a la base también debes elevarle al cuadrado. Si al a le sacas la raíz cuadrada, a la base también debes extraerle la raíz cuadrada. En general, si al a le extraes la raíz enésima, a la base también debes extraerle la raíz enésima. Si al a le elevas a la n, a la base también debes elevarle a la n. ¿De acuerdo? Veremos aquí algunos ejemplos. Tenemos el logaritmo de 125 en base 32. Sabemos que 125 es 5 al cubo y 32 es 2 a la quinta. Se puede escribir de la siguiente manera. Por propiedad se sabe entonces que este 3 sale a multiplicar al logaritmo y este 5 también sale a dividirlo. Entonces sale como 3 quintos, que va a multiplicar al logaritmo de 5 en base 2. Otro ejemplo. Tenemos el logaritmo de raíz cuadrada de 3 en base raíz cúbica de 5. No conviene trabajar con raíces. Bien, vamos a hacer algo para que desaparezca. En este caso, si al raíz de 3 le elevamos a un exponente, a la base, que es raíz cúbica de 5, también debemos elevarle al mismo exponente. En este caso, ese exponente adecuado es 6. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedaría así. Raíz cuadrada de 3 a la sexta y la base, raíz cúbica de 5 también a la sexta. Si nosotros simplificamos, sea mitad y acá tercia, nos va a quedar así. Tenemos el logaritmo de 3 al cubo en base 5 al cuadrado. Bien, ahora por la propiedad, este 3 sale a multiplicar al logaritmo y este 2 también sale a dividirlo. Entonces va a quedar así, como 3 medios, por el logaritmo de 3 en base 5. Bien, con estos ejemplos, ¿no? Estamos verificando que estas propiedades son importantes, que nos sirve para transformar una expresión logarítmica en algo más simple. Veamos otro ejemplo. Tenemos el logaritmo de 625 en base 81. No conviene trabajar con valores grandes, pero sabemos que 625 tiene raíz cuadrada exacta y el 81 también. Entonces podemos hacer esto. Si aquí le extraes la raíz cuadrada, a la base también debes extraerle la raíz cuadrada. ¿Qué haría entonces? Logaritmo de 25 en base 9. ¿De acuerdo? Pero si eso nos parece grande todavía, también reconocemos que 625 tiene raíz cuarta y 81 también. Entonces a ambos le extraemos la raíz cuarta y va a quedar así. Reduciendo, operando, te quedaría entonces logaritmo de 5 en base 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Veremos otra propiedad.
Se le conoce como cambio de base, ¿de acuerdo? Resulta que en algunos ejercicios, si tenemos el logaritmo de a en base b, bien, hay la necesidad de hacer un cambio de base, diferente a b, y lo vas a hacer como una división. Arriba vas a colocar el logaritmo de a y abajo colocaremos el logaritmo de b. De esa manera se realiza el cambio de base. Ahora decides a qué base cambiarle. En general le cambiamos a base c. ¿De acuerdo? Ahora también podemos interpretarlo así. Cuando tenemos una división de logaritmos, podemos hacer esto. Es como si este c se cancelase y te va a quedar el logaritmo de a en base b. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veremos algunos ejemplos. Bien. Tenemos el logaritmo de 5 en base 7. Bien, queremos hacer un cambio de base. Eso quiere decir, lo hacemos como una división. Arriba iría logaritmo de 5 y abajo logaritmo de 7. Y luego decidimos a qué base cambiarlo. En esta vez le hemos cambiado a base 5. Y podemos aprovechar que el numerador, logaritmo de 5 en base 5 es 1. Y quedaría así. Si nosotros observamos estos extremos, podemos observar lo siguiente, que este logaritmo de 5 en base 7 es como si se hubiese invertido, o como el logaritmo de 5 en base 7 hubiese bajado al denominador, pero cuando baja ocurre un cambio. El número y la base se intercambian. Aquí era logaritmo de 5 en base 7 y cuando baja, ahora va a ser logaritmo de 7 en base 5. Esto es una consecuencia del cambio de base. Logaritmo de a en base b es como si se hubiese invertido, ¿no? Repito, cuando se invierte, el número y la base se intercambian, ¿de acuerdo? Veremos otro ejemplo. Tenemos el logaritmo de 8 en base 4 y podemos hacer un cambio de base. Lo hacemos como una división. Arriba va logaritmo de 8 y abajo logaritmo de 4. Y luego decides a qué base cambiarlo. Esta vez le hemos cambiado a base 6. Ahora, se me ocurre que este logaritmo que está en el denominador, podemos pasar a multiplicarlo y quedaría así. Logaritmo de 4 en base 6 por el logaritmo de 8 en base 4. Y resulta logaritmo de 8 en base 6. ¿Qué estamos observando aquí? Que un logaritmo se puede escribir como una multiplicación de varios logaritmos. También podemos observar lo siguiente. Es como si este 4 se hubiese cancelado y te quedaría logaritmo de 8 en base 6. A esto se le conoce como la regla de la cadena. Bien, ahí tenemos el logaritmo de m en base b, logaritmo de n en base m, que se están multiplicando también con el logaritmo de a en base n. Es como si este m se cancelase, este n también, y se va a reducir al logaritmo de a en base b. Se le conoce como la regla de la cadena. Bien, tenemos aquí el logaritmo de 2 en base 9, que multiplica el logaritmo de 9 en base 2 por la regla de la cadena. Es como si este 2 se cancelase y te va a quedar logaritmo de 9 en base 9. Y nosotros sabemos que eso es igual a 1. Bien, otros ejemplos. Si usted tiene 1 sobre el logaritmo, por ejemplo, de 3 en base 2, es como si usted sube, ¿no? Lo sube al numerador. ¿Qué va a pasar? El número y la base se intercambian. Ahora va a ser logaritmo de 2 en base 3. ¿De acuerdo? Sería otro ejemplo. Muy bien. Sigamos. Tenemos aquí otra propiedad. A esta propiedad se le conoce como la regla del intercambio. ¿Qué cosa quiere decir? Es como si este C va a subir y hacer el papel del A y este A bajaría a hacer el papel del C. O sea, se van a intercambiar y va a quedar A elevado al logaritmo de C en base B. Esta propiedad lo podemos verificar o demostrar de la siguiente manera. Si tenemos C elevado al logaritmo del número A en base B, debo lograr expresarlo así. Para ello, debo lograr que el C suba y el A baje. ¿De acuerdo? Bien, con este ejemplo, creo que podemos recordar que te decía que este logaritmo se puede escribir como una multiplicación de dos logaritmos.
¿De acuerdo? O aquí, este logaritmo se puede escribir como una multiplicación de tres logaritmos. En realidad, de 2 o de 3 o de 4 o más. ¿De acuerdo? Bien, aquí chicos voy a colocar C. El logaritmo de A en base B lo voy a escribir como una multiplicación de dos logaritmos. El número A lo voy a colocar acá y la base B lo voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora aquí yo puedo colocar cualquier valor. ¿De acuerdo? Si quiero, puedo colocar 2 y acá también 2, porque yo sé por la regla de la cadena que ese 2 es como si se cancelase. ¿De acuerdo? Muy bien, pero en esta ocasión no me conviene trabajar con el 2. Me conviene, en este caso, trabajar con el C. Entonces acá también coloco C. Bien, es como si el C se cancelase y te va a quedar logaritmo de A en base B. Ahora, aprovechando el tema de potenciación, yo puedo escribirlo de esta manera, así, porque yo sé que esta es una potencia de potencias y los logaritmos se multiplican. Si observamos dentro del paréntesis, todo eso se reduce al valor A por la identidad fundamental. Y ese A quedaría elevado al logaritmo de C en base B. Entonces he logrado que el C suba y el A baje. He demostrado la regla del intercambio. Ahora veremos algunos ejemplos. Tengo 125, logaritmo, ¿no?, de 4 en base 5. Muy bien. El logaritmo de 4 en base 5 no es exacto, pero si utilizo esta regla del intercambio y el 125 sube, va a quedar 4 elevado al logaritmo de 125 en base 5. Y eso se puede reducir. Quedaría así: 4 elevado al logaritmo de 125 en base 5. Pero el logaritmo de 125 en base 5 es exacto. Eso es 3. Entonces quedaría 4 al cubo. Y eso es 64. Otro ejemplo. Tengo 32 elevado al logaritmo de 3 en base 2. Pero el logaritmo de 3 en base 2 no es exacto. Pero si este 32 sube, sería el logaritmo de 32 en base 2. Y eso es exacto. Quedaría así: 3 elevado al logaritmo de 32 en base 2, usando esta regla del intercambio. Pero el logaritmo de 32 en base 2 es 5, entonces quedaría como 3 a la quinta, y eso es 243. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora veremos el cologaritmo de A en base B. Debemos saber que el cologaritmo viene a ser el opuesto del logaritmo y se escribe como menos logaritmo de A en base B. Ahora también sabemos, por la regla del sombrero, este menos 1 puede subir y hacer el papel del exponente de la, sería a la menos 1. Y se puede escribir de esta manera. O sea, estas dos formas son equivalentes, que lo podemos utilizar de acuerdo al ejercicio. ¿De acuerdo? Ejemplo, tengo el cologaritmo de 27 en base 3. Como ya sabemos que el cologaritmo es el opuesto del logaritmo, quedaría así: menos logaritmo de 27 en base 3. Pero el logaritmo de 27 en base 3 es 3. Con el signo menos sería menos 3. Otro ejemplo. Con logaritmo de 1 sobre 625 en base 5. Creo que podemos utilizar esta equivalencia. Es decir, 1 sobre 625 lo invertimos. Va a quedar así: logaritmo de 625 en base 5. Y sabemos eso que es 4. ¿De acuerdo? Ahora te presento el antilogaritmo. Así como el cologaritmo viene a ser el opuesto del logaritmo, el antilogaritmo viene a ser la inversa del logaritmo. Es como si el anti se anulase con el log, ¿ya? Entonces, por ser inversa, y solo te va a quedar la base b elevado al número a. Ejemplos. Antilogaritmo de 5 en base 4. Es como si esto se anulase y te va a quedar 4 a la quinta. Y eso es igual a 1024. Otro ejemplo. Antilogaritmo de 4. Como no aparece la base, entendemos que la base es 10 y se escribe así: antilogaritmo de 4 en base 10. Esto se anula y te queda 10 elevado a la cuarta y eso es 10.000. ¿De acuerdo? Otro ejemplo.
Tenemos el antilogaritmo en base 6 del logaritmo de 7 en base 6. Esto se anula y te va a quedar 6 elevado al logaritmo de 7 en base 6. Bien, con la ayuda de la identidad fundamental observamos la forma que tiene y se reduce al valor 7. Otro ejemplo, logaritmo en base 3 del antilogaritmo de 5 en base 3. Esto se anula y te va a quedar logaritmo en base 3 de 3 a la quinta. Por la regla del sombrero, el 5 sale a multiplicar al logaritmo y quedaría así. 5 logaritmo de 3 en base 3. Pero el logaritmo de 3 en base 3 es 1. Entonces se reduce al valor 5. ¿De acuerdo? Si te pareció interesante lo que te he mostrado en este tema, ayúdame a crecer con mi canal y seguir compartiendo más conocimientos como este. Muchas gracias.